Este canal forma parte de la red EA Creator Network. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo estoy feliz porque por fin vamos recuperando la voz, ya me siento mucho mejor. Antes de empezar con el reto del búnker, quiero darle las gracias a Michelle Villa. Ella es una nueva miembro del canal, es una chiqui más. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tus mensajes tan bonitos, de verdad que significan mucho para mí. Así que bueno, te doy la bienvenida. Vamos a empezar con el último episodio del reto del búnker. ¿Por qué el último? Bueno, yo les pregunté si querían que continuáramos más con la serie y todo el mundo me dijo que sí. ¿Qué pasa? Que entre que me puse mala, final de curso, las oposiciones, que ahora viene un nuevo pack, etcétera, es como que siento que esta serie ya va tocando su fin. Entonces vamos a darle un buen final, pero te voy a explicar algunas formas por las cuales podemos hacer que este reto se pueda ampliar aún más en el tiempo. Por ejemplo, para el tema de los muebles del juego básico hay esta mesita de carpintería, la cual es ideal porque aquí puede hacer muebles, construir creo que hasta retrete, bueno, un montón de cosas que puede hacer. Así podríamos hacer unos cuantos capítulos más en los que ella tendría que construirse sus propios muebles, podría venderlos para conseguir dinero y comprarse otro. O incluso te tengo otra propuesta, si tienes el pack de vida ecológica, tienes esta máquina que se llama máquina de fabricación. Está súper guay porque para construir solo necesitas esto de aquí que tienen un 11. Vienen a ser bits y piezas. Entonces te voy a poner un ejemplo, voy a hacer un poquito de trampa. Imaginemos que tenemos electricidad con las placas solares y vamos a fabricar algo. Yo voy a poner una pieza ecológica porque es lo más barato. Simplemente para poder hacerle el truco de las habilidades, única y exclusivamente para que tú veas cómo cuando llegas al máximo puedes construir lámparas, estanterías, mesas auxiliares, silla de salón, silla de exterior, cómoda, mesa de comedor, silla de comedor, un montón de tipos de lámparas, camas, sofás, decoraciones. Entonces, como si tú combinas, por ejemplo, la fontanería que puedes hacer con la mesa del juego básico de carpintería, con estas cositas del pack de vida ecológica, te podrías hacer una casa funcional. Esto no cuesta dinero, cuesta compuestos y piezas, que los compuestos y piezas se consiguen pues buscando la basura, como ya vimos en uno de los primeros episodios. Nada, simplemente te quería enseñar esto un poco para demostrarte cómo podrías continuar este reto si te apetece hacerlo. Ahora le pongo a Iria el dinero tal y como estaba y vamos a continuar el reto como si nada. Para decorar esta casa y acabar este reto, me descargué un contenido personalizado que está súper guay. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer es decorarla en este capítulo, ordenarlo todo bien con el dinerito que hayamos conseguido y así le damos el final que Iria se merece después de todo lo que ha trabajado. Vamos a limpiar a las ovejas y a cuidarlas muy bien, porque las pobres, la verdad que están un poco sucias y la verdad que sí voy a extrañar a las ovejitas y a las gallinas. Me ha encantado poder jugar con ellas y cuidarlas porque son muy lindas, pero bueno, me encanta ver a Iria tan feliz. Ahora vamos a darle a cosechar todo, porque una vez que hayamos cosechado todo, vamos a vender los elementos, ya que esto quedamos en que lo vamos a utilizar en otro episodio de Pobre Rica versión extrema o quizás en otra serie que tengo en mente. Y por lo único que tengo ganas de que se acabe esta serie es por estos bichos. Me tienen cansada los monstruitos. A nuestro amigo Duque lo queremos, pero esto... Vamos a hacer selección múltiple para vender absolutamente todos los recursos que Iria ha ido consiguiendo. La piensa, ¿no? A lo largo de estos capítulos. Con la cera de soja se puede hacer, por ejemplo, velas para decorar. Y tenemos 10.700 simoleones por aquí, 4.800 por el otro lado. Y no sé si quizás hacer otro cuadro más. E Iria ha terminado una obra maestra. Es una crack haciendo cuadros de arte pop. Lo vamos a vender. Y yo creo que con 23.000 simoleones tenemos un buen dinero. Vamos a vender las cositas de la cocina. La cama también. El primer cuadro que hizo Iria no lo voy a vender. Y estas cositas de aquí no. Vamos a hacer la casa un poquito más grande. Yo creo que este tamaño está bien. Y mientras pongo los arbustos y la decoración, cuéntame, ¿tienes algún plan para estas vacaciones?
Yo sé que algunos están en pleno invierno, tienen algo que hacer, otros estamos aquí en veranito. Yo la verdad que este año he podido viajar a Italia, eso es cumplir un sueño para mí. Y tengo algún que otro viajecito este verano planificado, así que estoy muy contenta por eso. Ahora estoy yendo con esta herramienta que es nivelar a altura para bajar un piquitín los bordes y que no se vea tan brusco el cambio de la montaña a la casa. Y por darle algo de colorido podríamos poner algunas de estas flores del pack de vidisleña así en tonos rojizos. Así nos aseguramos que desde fuera parece que aquí no hay nada, simplemente una continuación del entorno, pero por dentro de la casa no están tan dentro las piedras y los matojos. Creo que voy a modificar lo que es la distribución de la casa. Aquí incluso podríamos hacerle un pequeño estudio de arte y no sé qué le pasó a esta habitación. Vamos a utilizar la herramienta de nivelar terreno para asegurarnos de que esté a la misma altura. Así nos aseguramos de que esta habitación está perfectamente alineada con el resto del búnker. Y yo creo que en algún momento se perdió la alfombrita. La podemos volver a conseguir con el modo de depuración por ceros y moleones, así que tampoco es tan grave. En esta ocasión, las cosas de naturaleza como las plantas, los animales y tal van a estar por esta zona. Y aquí lo de vivir, pues una pequeña cocinita con un salón, un pequeño comedor y así. Y lo primero que voy a hacer, ya que estoy organizando lo que es la zona de naturaleza, es vender este gallinero para utilizar uno de contenido personalizado. Me he descargado una colección que se llama Lily's Palace Folklore y tiene cosas así como muy de época. Esto lo vi en un vídeo de M-Prim cuando estaba haciendo todo el tema de construcción de la precuela de las décadas y cuando vi esta colección dije wow, porque creo que pega bastante con la estética, ¿no? Como si Iria se hubiera construido todo esto con sus propias manos. Me gustó muchísimo esto que es para hacer velas con cera de abeja, dado que Iria tiene cera de abejas aquí de su jardín, podríamos ponerlo en el estudio de arte. Esto sería un bar para tener bebidas, un palomar, creo que se llama así, la madriguera de los conejitos. Esto sí lo voy a poner. ¿Por qué? Pues porque, bueno, aunque estemos bajo tierra, pues yo qué sé, tenemos plantas, igual se coló una abeja en algún momento. Y obviamente este pack tiene papeles de pared, pero que no creo que peguen con esta construcción. No sé si vallar un poquito la zona animal, simplemente para crear un poco de división, pero sin cerrarla del todo. Ahora vamos a ir a la cocina y te voy a enseñar los muebles que descargué. Tenemos estas encimeras así súper rústicas, muy bonitas y que vienen en distintas formas. En vez de ponerlas todas así iguales para darle un toque más de hecho a mano como se puede, pues voy a mezclarla. Tenemos una mini neverita, es súper linda la verdad y viene en varios recolores, pero creo que la voy a dejar en blanca, al igual que las encimeras. Y luego tenemos varias cocinas así en plan hornos antiguos y lo mejor de todo es que es funcional sin servicio. Para este reto donde no tenemos electricidad, pues viene bastante bien. Luego, otra cosa que me gustó muchísimo fue que hay un pozo. ¿Hola? Me parece súper original esta idea y no sé si podemos conseguir agua de alguna manera. Ahora lo vamos a probar, pero también tenemos varios tipos de lavamanos o fregaderos. Si viste mi vídeo anterior del reto de 5×1, igual te fijaste que estaban estos objetos. Yo creo que vamos a dejar este para la cocina y este para el baño. Me encanta cómo podemos echarle imaginación y fingir que Iria se ha encargado de hacer todo esto con sus propias manos, porque siento que así le damos un realismo muy guay. Ya que Iria puede tener carpintería y también sabe de punto, igual no es tan descabellado ponerlo. Este pozo realmente sirve como lavamanos. Me encanta la animación con la espumita aquí justo donde está el balde de madera. Creo que voy a utilizar estas puertas para las habitaciones que son del pack de licántropos, porque tienen una estética parecida a lo que quiero conseguir en el búnker. Ahora vamos a hacer un pequeño comedor aquí. Una mesita desgastada, muy parecida a la nevera, este mueblecito, y esta que se ve súper bonita. La textura de la madera es brutal, pero yo creo que me gusta más esta, con varios tipos de sillas. Tenemos este taburete y este de madera. Yo creo que está muy guay poner dos. Así combinando un poco el estilo de las encimeras y de la nevera. Me gusta muchísimo cómo se ve el taburete. De hecho, en una partida que estoy haciendo yo por mi cuenta, los he puesto porque es una casa estilo japonesa y me parecía que quedaba muy bien en la mesa del comedor. Y también tenemos esto que sería como una especie de banco sofá y yo creo que se lo voy a poner así como colgando por darle un toque más acogedor al sofá banco. Y acabo de descubrir que
en la mesa podemos poner un mantelito a juego con su outfit. E incluso tenemos algunas alfombras. Me gusta mucho esta porque tiene así manchitas, que lo veo muy realista, teniendo en cuenta que hay ovejitas y gallinas y pollitos pasando por aquí. Que no se me olvide poner el cubo de basura y por supuesto la escoba para barrer. Yo creo que lo que más me gusta de estos packs de contenido personalizado es la cantidad de cosas brutales que hay para decorar. Debajo de la encimera vamos a poner esto de madera, como si lo necesitáramos para poder cocinar. En esta, que tiene 2 niveles, podemos poner la bandejita para cocinar. Aquí al lado de la cocina, las especias que hemos recogido de nuestro jardín. Un cesto de papas recogidas de nuestro huerto justo encima de la nevera, aunque no sé si es el mejor sitio. A la sombra, bien tapadito, pero lejos de los animales. Encima de la nevera sí podemos poner esto, que es donde va la leche. Y mira, este pañito tejido por Iria para hacer la zona del café. Mira qué lindo está quedando toda esta zona. Vamos a asegurarnos de dejar algo de espacio para que Iria pueda cocinar. Al lado de la cocina podemos poner esta báscula para pesar la comida antes de cocinar. Y este porrón que, por ejemplo, en España se utiliza en muchos sitios para beber agua. Y no sé para qué podríamos querer una escalera para utilizarla cuando Iria quiera coger fruta del árbol. Esto sería un bowl para que los animales bebieran. Y aquí tendríamos líneas con ropa así ya puesta de decoración. Igual sí podríamos poner estas telitas como colgando de las piedras. Y me voy a asegurar de crear la ilusión de que salen de aquí. En el centro de la mesa podemos poner otra jarrita. Ay, tenemos aquí como sets de tarritos de mermelada que podemos guardar como si estuvieran hechas por Iria. Y aquí justo al lado de la entrada, las podemos poner en la valla, pero no creo que queden bien, para que Iria se pueda cambiar los zapatos cuando vaya a trabajar con los animales. Bueno, más cositas que podemos poner: millo seco, creo que estos son pimientos, cebollas rojas. Aquí podemos poner este papel con un periódico viejo que Iria se encontró y que tiene colgando utensilios de cocina que son muy necesarios para hacer la comida. Mientras que en esta pared vamos a utilizar esto de acá para limpiar el huerto. Ahora no me sale el nombre. Aquí arriba esto para hacer mantequilla, y no quiero dejarme nada decorativo sin utilizar. Y bueno, yo la verdad que no sé muy bien algunas cosas para qué sirven. Yo creo que lo he dicho muchas veces, que a mí me encanta aprender cosas nuevas y todo eso, pero no sé por qué con la historia nunca he conectado. Entonces igual aquí estoy haciendo algo súper inexacto, pero bueno, me gusta cómo queda. Otra cosita que quiero poner es un espejito que se ve así viejo y polvoriento. Así lo vemos mejor. Y otro en el dormitorio también. Esto para limpiar. Coge el cesto para recoger los paños, la ropa, lo que sea. Y aquí coge esto para limpiarlo. Por lo tanto, igual no es tan descabellado que yo ponga un tendedero. Como el tendedero tiene solo 2 patas, voy a intentar ponerlo aquí, creando la ilusión de que está en lo alto para que los animales no le cojan a Iria la ropa. Y por supuesto vamos a ponerle un recolor que se vea así como más manchadito, más sucio. Y por ponerle algo más de decoración aquí, vamos a utilizar estas ruedas, creo que hay varias, al igual que este tapete, que me encanta la estética que tiene. La persona que ha hecho este kit, la verdad que se lo ha currado un montón. Y ahora, para darle un toquecillo más guay al salón, quiero poner alguna planta. Entonces voy a utilizar algunos filtros como campiña francesa y descuidado. Por ejemplo, la cajita de licántropos creo que puede quedar bien. Y no sé si también estas plantas, quise hacer una reforma así un poco más completa, porque me dio la sensación de que estábamos haciendo la casa demasiado cookie y con los muebles del juego todo normal, y como que no estaba tan realista. Siento que así se ve un poco más guay. Pues sí, con plantas hechas así, con cestos hechos a mano, con latillas que se ha ido encontrando Iria. Para no dejar esto tan vacío, igual podemos poner alguna cosilla más, como estas macetas hechas con arcilla que ha sacado de la propia tierra, unas aceitunas que ha hecho ella misma, un semillero y unas guindillas hechas por ella misma también. Y tenemos más hierbas para colgar en la pared que podemos combinar con las del pack de contenido personalizado. Este colgador de hierbas era del pack de día de colada, y la verdad no sé qué opinas tú de cómo se ve la casa, pero yo creo que ahora sí está más realista y más guay. Iria está súper contenta, aunque la pillé ahí con la cara un poco rara. La zona de animales, muy linda también. El salón no tiene desperdicio. Por aquí está la estantería. No sé, me gusta un montón cómo se ve.
Creo que el contenido personalizado ha terminado de darle el toque que yo estaba buscando y que no encontraba. Y lo mejor de todo es que todavía tenemos bastante dinerito para lo que nos falta. Bueno, retrete como tal no tenemos, pero está este, que es muy realista y se hace, si no me equivoco, a mano. Se ve ideal con el espejo, la jarrita abajo, la toalla, divino. Y hacia este lado podemos utilizar esta bañera ducha, es totalmente funcional, que es necesario poner un cesto de mimbre hecho a mano, un barreño para lavar la ropa, obviamente. Como ves, Iria puede utilizar el lavamanos sin problema, aunque estén los cestos aquí. Y ahora lo que quiero comprobar es si puede lavar en el barreño. Sí, efectivamente. Como puedes observar, es totalmente funcional, lo cual me agrada muchísimo. Ahora vamos a pasar al dormitorio. Y bueno, como puedes ver, de opciones de dormir tengo una casita de perro, aunque en este caso no tenemos perro. Y esta cama queda genial con la alfombra. Y dado que no tenemos ni cómodas ni mesitas de noche, vamos a utilizar alguna del juego que más o menos quede bien. Quizás esta del juego básico se parece bastante a las que tenemos en el comedor. Siento que esta cama con el cuadro, las plantas, el insecto, la mesa y todo se ve súper bonito. Y como almacenamiento de ropa y tal, ya que Iria tampoco tiene muchísima ropa, podemos utilizar este de Rancho de Caballos, que es muy chiquitito. Y ahora como planta quería poner algunas como esta de Rancho de Caballos también, porque es con una jarra muy parecida a la que tenemos para la leche. Esta del kit de cocina creo que queda ideal. Podemos utilizar una cesta de mimbre del pack de interiorismo. Y fíjate que yo creo que voy a hacer aquí una pequeña zona de tocador con contenido personalizado. Voy a utilizar el mueble esquinero porque era el más pequeñito y le voy a colocar un taburete. Esto no es un tocador funcional, pero me gusta pensar que aquí Iria se puede arreglar un poquito. Podemos fingir como que las hierbas son maquillaje que se ha hecho ella con plantas y tal. Y no sé qué más podríamos ponerle a Iria. Ah, bueno, sí, la mesa de carpintería, otras plantas del pack de perros y gatos. Y del modo de depuración podemos poner que sí, pedazos de madera, algunas esculturas que haya hecho Iria. Que alguien me explique por qué puse esta figura y se me cambió a un puño. Y ahora la del gato también. Me gusta cómo se ve esta zona de cositas hechas por Iria. Y bueno, así se estaría viendo el dormitorio de Iria por un lado. Es amplio, pero a la vez acogedor. Así se vería el otro lado. Voy a arreglar esto ahora mismo. Me había olvidado de estas cositas de contenido personalizado. Qué despiste, pero bueno, no pasa nada. Podemos ponerlas por aquí todavía. Y qué pena que me había olvidado de esto porque es preciosísimo. Mira, tenemos un cesto y una estantería súper bonita que me acaba de recordar que yo hice un truco para que esta estantería fuera una especie de escritorio en mi partida privada. Ahora te voy a explicar cómo lo hice y es funcional. Quiero darle una ronda final a todas las cosas de contenido personalizado porque no quiero que se me olvide enseñarles nada. Me olvidé de dos cositas, que los niños también tienen una mesa de actividades en la que aquí pueden pintar y tal, que podemos poner aquí al lado de la cama en plan mesa auxiliar. Y encima esta lamparita de aceite hermosísima. Encima de lo que sería el taburete infantil quiero poner alguna planta por darle un toquecito extra a esta zona. Y lo último que nos falta es hacer su zona de estudio, trabajo, entretenimiento, etcétera. Y aquí es donde te quiero enseñar cómo fue que yo hice que esto fuera un escritorio funcional. Simplemente vamos a utilizar esta isla de cocina chiquitita, le enganchamos un taburete y listo. Luego en mi gameplay le puse un ordenador de estos gaming y lo elevé. Y aunque no lo creas, siendo que está elevado, es funcional, porque yo en mi partida lo tengo así. Aquí tendremos un montón de velas de las que se hacen en el puesto de fabricación de velas. Y lo que yo quería poner aquí es un librito que está en el modo de depuración del juego básico, como si esta fuera la zona en la que Iria escribe sus memorias. Diario de atrapada bajo el búnker, cosas así, ¿no? Contando aquí pues todo lo que ha pasado, cómo ha tenido la visita de duende, de papá invierno, cómo cada vez ha ido teniendo más animalitos, más plantitas y cómo pasó de estar bajo tierra súper angustiada a tener ya una casa muy acogedora y muy linda, de la que ha hecho un hogar. O sea, me parece súper bonito y de verdad que este reto ha sido ultra divertido.
Aquí es donde podemos regresar la alfombrita que hizo ella con sus propias manos y que habíamos perdido. Aquí ella podría seguir haciendo sus cuadros, tocar un instrumento, escribir sus memorias en este taburete que también ha hecho ella misma. Uy, tengo que rodar el cesto de aquí abajo. Y por supuesto hacer velas para iluminarse. Me encanta cómo en esta habitación atraviesa un poco la piedra del volcán. Creo que queda súper realista. Y te voy a demostrar cómo Iria se puede sentar sin ningún problema aquí. ¿Ves? Puede quitar los hierbajos aunque las plantas estén por aquí, estrechar lazos con las abejas. Hay que ver, chiquite, como empezamos este reto bajo tierra, haciéndose pis encima, durmiendo en un arbusto llena de mugre, a como estamos hoy, con 9000 simoleones, con una casa completamente funcional, con todo lo que Iria pueda necesitar para vivir, entretenimiento, con sus animales. Es increíble, de verdad, todo lo que hemos logrado. Estoy adelantando el tiempo para que se haga la hora de recolectar y poder coger cositas para cocinar. Con cualquier vegetal podemos hacer un estofado de recolector y como puedes ver, pues coge la cosita de la nevera. ¡Wow! La pobre Iria se asustó también. Yo también me asusté, mi niña, pobrecita. Como puedes ver, puede hacer su comidita. Todo funciona y yo estoy feliz por ella. Así que yo creo que vamos a darle pues un final a esta serie como más me gusta, que es abrazando a nuestras ovejitas, Scooby Canela, Flor Cupcake, que siempre nos odiará, pero bueno, no pasa nada, Snoopy Oreo, que es muy linda la verdad. Yo creo que es mi ovejita favorita. Y por supuesto nuestro querido Duque, que nos ha rescatado bastante y ha hecho que este reto sea posible. Vamos a acabar esta serie con Iria súper feliz. Espero que te haya gustado este mini reto. Si algún día te atreves a hacerlo y me lo quieres comentar, pues sabes que me haría mucha ilusión saber que lo has puesto en práctica. Sin nada más que decir, yo me despido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y que te veo en un próximo vídeo. ¡Chao!